Capítulo 19. El gancho sin sumidero. Campo de entrenamiento 29 era un cuadrado de concreto, asentado dentro de un afloramiento de cañas de bambú y alambres de acero. Por lo general, el campo de entrenamiento estaba reservado para la lucha en la calle. También era su lugar de entrenamiento favorito, ya que no se podía acceder fácilmente y desde afuera las personas no podían ver el interior. Su equipo se miraba el uno al otro, más que a ella. Supuso que era la norma en cualquier grupo. Nunca había enseñado antes, pero con la necesidad de dejar el ambú ya que tenía todas las intenciones de casarse, simplemente no había otra manera. Claro, ella podría simplemente seguir siendo una Jounin, pero esta también era otra forma de entrenamiento para la maternidad. ¿Qué tan difícil sería cuidar a 3 estudiantes? Ella los miró a los 3 de pie, muy unidos. Probablemente el entrenamiento en equipo sería innecesario, pero tenía que asegurarse. Bueno, comenzó, tosiendo ligeramente para llamar su atención. Sus ojos marrones pasaron brevemente por su atuendo elegido, pero no dijeron nada más. La niña, Sakura, llevaba una chaqueta verde con una camisa negra, un símbolo de Konoha en rojo grabado en el frente. Llevaba unos pantalones cortos beige y sandalias hasta el tobillo. En cambio, Sai todavía estaba vestido con su atuendo negro habitual, pero lucía 2 tanto atados a su espalda en lugar de 1. Naruto llevaba su cabello negro y puntiagudo, el protector de la frente de Konoha anudado en su hombro derecho. Tenía una chaqueta marrón oscura, cuyas costuras internas eran todas rojas. Su camisa era de color azul marino oscuro, mientras que sus pantalones eran realmente carmesí oscuro. Tan oscuro que en realidad parecía más marrón que carmesí. Llevaba sandalias negras. Me gustaría probar tu destreza en la batalla, comenzó con cuidado. ¿Prefieres 1 contra 1 o un equipo? Se sorprendió cuando la mirada del trío no cayó sobre Sakura, quien era la líder del equipo, sino sobre Naruto. Levantó ligeramente una ceja, pero decidió hacer la pregunta más tarde. 1 a 1, respondió Naruto con calma. Ella frunció. Había esperado que respondieran con equipo debido a su cercanía, pero si así era como querían jugarlo, bien, señaló a Sakura. Primero tú, sonrió levemente. Cereza. Sakura caminó vacilante hacia adelante, su mano derecha descansando sobre su cadera, mientras lentamente iba con su izquierda a su bolsa. Yugao frunció el ceño una vez más. ¿Cómo podía ser tan lenta en dibujar shurikens? Había un estándar en la academia para eso, ¿no estaba allí? Sin embargo, estaba haciendo todo lo posible para ocultar los shurikens, eso era todo lo que tenía que admitir. Su mano derecha ahora palmeando un kunai, esperó a que comenzara su señal. En el momento en que Yugao tomó posición y asintió, el kunai voló directamente hacia ella en una trayectoria en línea directa. Ella resopló mientras simplemente apartaba a la kunai que viajaba lentamente, por lo menos para sus sentidos, antes de esquivar silenciosamente los shurikens voladores y evitarlos. La chica no se había movido mucho, excepto por sacar a kunai o arrojar shurikens. El ambú cerró la distancia entre ellos en un instante, listo para golpear un puño directamente en las entrañas de la niña. El sonido de pasos apresurados obligó a Yugao a esquivar a un lado una vez, y evitar una punta de acero entrante de un tanto, antes de tener que saltar de inmediato para evitar 3 serpientes deslizantes de tinta negra que intentaron atacarla en ese momento. Estaba a punto de decir algo, pero su boca se detuvo ante la mirada entrecerrada de aquellos fríos y helados orbes cerúleos que todavía cargaban hacia adelante, tanto en la mano. Ella reconoció esos ojos. La voluntad de asesinar era algo que a los operativos se les enseñó una vez en Anbu, sin embargo, no era algo que se suponía que Genin supiera. No era una técnica per se, así que no era como si alguien hubiera ido en contra de la ley. Simplemente, había una diferencia entre cargar con la intención de herir, o porque uno estaba asustado, y cargar completamente preparado para matar o ser asesinado. Ella sabía qué ataque solía decir «ven a mí» con la intención de matar cada vez que entrenaba a sus estudiantes, pero nadie había entendido lo que quería decir. Flexionó ligeramente los dedos de los pies y saltó en el aire, antes de desaparecer en un destello de hojas. Observó desde las sombras de los bastones de bambú al trío de pie hombro con hombro, los 2 niños con un tanto y la niña con un kunai. Ella no iba a llamar tonta. En serio, lo habían hecho más allá de las expectativas. Ella solo iba a jugar con ellos por un momento. Agarró 3 shurikens, y con movimientos precisos y fluidos los lanzó desde su escondite antes de moverse una vez más. C6. Sakura exclamó, corriendo hacia atrás cuando los 2 muchachos avanzaron en 2 posiciones diferentes. Yugao frunció el ceño. C6.
Vio cómo Sai desapareció en el parche de caña de bambú detrás de ella, mientras que Naruto terminó en algún lugar frente a ella. Sakura se quedó sola en el centro. ¿Estaban usando a la niña como cebo? No, había un ligero brillo en el suelo al lado de la niña. Era la técnica de rango E, la que requería una pequeña cantidad de chakra reunido en una capa para esconderse con el terreno. Entonces, la chica que estaba cerca era solo una ilusión. De todos modos, saltó del bastón de caña de bambú, especialmente cuando el ruido de corte llegó a sus oídos. ¿Desde cuando le dieron shurikens gigantes a Genins? Otro había sido arrojado desde la dirección opuesta. Por supuesto, no tenían idea de dónde estaba, y sabían mejor que tratar de luchar contra ella de frente. Sin embargo, podrían adivinar con suerte. Ella golpeó su pie derecho contra la capa cubierta de ilusión, esperando ver a un Genin aterrorizado debajo de ella. Encontró un tesoro de serpientes de tinta oscura listas para morderla. Una ráfaga de shurikens que los arrojó y arrojó rápidamente los destruyó, pero tuvo que admitir, una vez más, que iban más allá de las expectativas. Ella se burló. ¿Cómo iba a competir con las propias enseñanzas de Aoba, si estos eran sus resultados? Observó con vívido interés cómo el cable casi invisible caía en grandes círculos sobre el campo de entrenamiento. Probablemente estaban desencadenando una especie de trampa con lanzadores. ¿Cómo iban a dejar que comenzara sin llamar la atención? Un león de tinta rugió ruidosamente mientras cargaba desde el rabillo del ojo. Los dientes eran peligrosos, pero la cola, ¿era esa la cola de una serpiente para empezar? Ella simplemente retrocedió un poco, antes de golpear directamente a la criatura de tinta. El destello de acero de un tanto mejorado con chakra la obligó a confiar en sus instintos, mientras agarraba la muñeca que salía de la tinta y con un repentino movimiento de sacudida la rompió limpiamente, antes de arrojar al Genin al suelo. En su defensa, no lo había esperado. En el lado positivo, Naruto no gritó. Cuando ella lo dejó ir, él saltó del camino y regresó al parche de bambú. Tal vez era hora de que hiciera el ejercicio. Ya había visto suficiente, ¿no? Pero fue divertido. En las misiones de Bambú, uno rara vez tenía tiempo para jugar con oponentes. Siempre fueron misiones de alto riesgo inducidas por la adrenalina, de las cuales había pocas posibilidades de supervivencia para cualquier otra persona, y la tasa de mortalidad de los operativos generalmente era del 50%. Entonces, en esta ocasión, se estaba divirtiendo y no había nada que los tres Genin pudieran hacer para lastimarla. Fue un buen cambio de ritmo. Probablemente tendría que comprar el almuerzo para el trío, por supuesto, y tal vez incluso la cena para Naruto, pero de lo contrario todo fue extremadamente agradable. Sus oídos escucharon el suave grito ahogado y el leve chasquido de los huesos una vez más. ¿Se había acomodado el niño en su propia muñeca? Tomó agallas. Bueno, ella lo había dejado ir. Si ella simplemente hubiera completado el movimiento con el kunai en su otra mano, ya podría haberlo matado. La trampa probablemente estaba lista, porque en medio de los cables de acero fue Sai quien apareció después. Ladeó la cabeza hacia un lado con una pequeña sonrisa en su rostro, y luego pateó el suelo de concreto una vez antes de sacar lentamente su propia espada. Era un espacio abierto. Las katanas eran imprescindibles. Tal vez entre los cultivos de bambú y los alambres de acero al azar tantos fueron más útiles, pero en el centro del círculo de concreto, cargó hacia adelante, haciendo un Kage Bunshin en silencio para terminar el movimiento mientras simplemente se escondía una vez más en los bastones. Sai no esquivó, pero tampoco lo necesitaba, ya que simplemente era un clon de tinta que cayó al suelo en un charco de líquido negro. Los cables se enroscaron alrededor de su Kage Bunshin, antes de que una ráfaga de shurikens, kunais e incluso agujas acribillaran el área. Probablemente podría haber roto los cables con facilidad y haber escapado, pero un Chunin seguramente tendría que sudar para atravesarlo. Si no, muere directamente. «Todo bien», exclamó entonces, saliendo de su escondite. El ejercicio terminó. «Sal». 3 segundos después y los tres Genin estaban frente a ella. Sudorosa, llena de mugre por alguna razón y la niña apestaba a aceite, pero nada peor por el desgaste. La muñeca de Naruto estaba encerrada con bastones de bambú y alambre de acero, y aparentemente había sido apretada firmemente. «Todos lo hicieron bien», anunció con orgullo. «Sin embargo, tengo algunas preguntas», se volvió hacia Sakura. «Tú eres el líder del equipo, ¿por qué tú y Sai estaban recibiendo órdenes de Naruto?» «Bueno», comentó Sakura. «Él es el líder de campo. Yo soy la persona de la gente, él es el malvado». Yugao asintió con la cabeza.
En general, el líder de campo se usaba solo en grupos de 7 o más shinobi, donde se requería un lugar para coordinar a más de un equipo. ¿Qué significa exactamente C6? Yugao preguntó entonces. Supongo que es un plan de batalla ya planificado. Contingencia Crab Six, murmuró Sakura en voz baja. Aoba Sensei tuvo contingencias de Alpha a Omega, y luego tuvo el Crab Ten. Cuando ocurre uno de esos, el propósito es sobrevivir en lugar de luchar. ¿Y un Anbu está en Crab Six? Yugao comentó con calma. No le sorprendió la vulgar palabra utilizada. Diablos si ella no sabía exactamente lo que los Anbu usaban para fubar. La figura de Anbu que quiere tus agallas está en Crab Six, Naruto asintió sabiamente. Crab 7 es Anbu Taichou. Crab 8 este rango S Crab Nine es un Kage y Crab 10 es una aldea shinobi entera para sacarte. Aoba Sensei solía decir que si llegabas a Crab Nine, entonces claramente estabas haciendo algo mal con la parte de actuar discretamente de ser un shinobi, comentó Sakura. Ya veo, comentó Yugao. ¿Cómo te estabas comunicando uno con el otro? No escuché la conversación de radio. Sai sacó lentamente un pergamino y dibujó una línea sobre él, antes de llamar una aguja de tinta. Yugao vio como el chico lo golpeó directamente contra Naruto, donde impactó y lentamente se deslizó hacia su antebrazo. Allí se convirtió en kanji. Larga distancia y pinza. Ya veo, comentó la mujer de cabello púrpura. Pero ¿cómo respondieron? Naruto tocó 2 veces las palabras, mientras una pequeña espiga de chakra las llenaba y las reformaba. Afirmativo. Al momento siguiente se condensó una vez más en una aguja de chakra, y Naruto se la arrojó a Sai, quien adquirió las mismas palabras. Requiere control de chakra y una buena puntería, comentó Sakura, pero fue lo mejor que se nos ocurrió que no requirió sonido, y todavía estamos trabajando en señales de mano silenciosas. Ya veo, la Jounin cruzó los brazos sobre su pecho, asimilando y reflexionando sobre qué hacer. Bueno, supongo que podemos ir al hospital por la lesión de Naruto, y luego, eso no será necesario, Sensei. La muñeca estaba desatada con las palabras de Naruto y, en lugar de una extremidad muy roja o rota, se encontraba una intacta. Era como si ella nunca lo hubiera roto para empezar. Oh, cierto, Yugao parpadeó una vez. ¿Me hablaste de esto, no? Sí, lo hice, respondió con frialdad. Hubo silencio por un momento más, antes de que Yugao exhalara lentamente. No fue a propósito, comentó con calma. Eras bueno, y actué por instinto. Esto debería decir mucho sobre tu equipo. No te maltraté específicamente, ahí lo vio. El destello en el fondo de sus ojos. Era desconfianza o aceptación renuente, pero de todos modos lo había sacado de raíz. Pasaría un largo camino antes de que cualquiera de ellos confiara en ella como lo hicieron con su sensei, pero tal vez ella podría acelerarlos en Anbu eventualmente. La idea de poder alardear de que todo su equipo entrara a Anbu no era tan malo, al menos en su mente. Bueno, con lo que vi no hay duda de que están listos para los exámenes de Chunin, asintió sabiamente. Pasemos a otro campo de entrenamiento, esto no es adecuado para la construcción de resistencia en general. Se volvió pensativa por un segundo más, el campo de entrenamiento 7 debería ser gratis. Sigan adelante, pondré las cosas como estaban aquí. El trío asintió y comenzó a alejarse, dejándola allí. Ella giró su mirada de lado, diagonalmente hacia arriba. Cuando los 3 genin finalmente se perdieron de vista, ella exhaló lentamente. Atake-san, puedes salir. Un mechón de cabello plateado acompañado por un hombre con máscara apareció justo a su lado. Oh, ma. Me encontraste, el libro cubierto de naranja de Icha Titan Building en sus manos, sonrió con su único ojo disponible. Lo estabas mirando desde el principio, ¿verdad? Ella preguntó entonces, acusadoramente. Estaba perdido en el camino de la vida, comentó. Y me topé con esta área por casualidad. Yugao sudaba ligeramente. ¿De verdad? Ella se volvió pensativa. Atake-san, ¿no quieres que participen en los exámenes? Era la única razón por la que podía pensar por haber sido capaz de sentirlo. A menos que el Anbu enmascarado del lobo se hubiera vuelto blando con los años, sabía que había sido su mención de los exámenes de Chunin al genin lo que lo había sacado. Ma. ¿Por qué haría eso? Kakashi respondió. Solo, entrenarlos bien, ¿sí? Guiñó un ojo con su único ojo. Son bastante especiales. No queremos que se lastimen. Ella alzó la ceja derecha. Se trata de Uzumaki, ¿no? Es un poco más especial que los demás, pero debes valorar al equipo en su totalidad. No estoy ciega, comentó. El Hokage me habló de su parentesco.
Bien, entonces sabes por qué, aún así, murmuró Yugao. Al menos debería ser concedido, no iría allí. El tono de Kakashi se volvió ligeramente helado. Si hay algo peor que ir a una tumba todos los días, es saber que la tumba está vacía. Quizás tengas razón, senpai, murmuró Yugao. Se volvió pensativa por un segundo. ¿Viste sus ojos? Oh no, Tsunade. No endurezcas a la pobre Shiraiya así sin lubricar. Yugao fulminó con la mirada a Kakashi. Kakashi ignoró el resplandor acalorado. La kunoichi de cabello morado gimió. Bien, pero ahora es mi equipo, Atake-san. Por favor, no intentes entrometerte con ellos. ¿No tienes tu propio equipo para hablar? No estarán en los exámenes, dijo Kakashi. Desafortunado accidente de entrenamiento, el shinobi de cabello plateado cerró el libro y luego, antes de agregar, creo que debería irme. Incluso a la última moda puede acabarse de moda. Yugao ni siquiera se molestó en parecer sorprendida cuando el hombre desapareció rápidamente, dejándola sola en el campo de entrenamiento que no necesitaba ser reparado, ya que era un deber que algunos Chunin asumiría con el tiempo. Ella también saltó el campo de entrenamiento donde había hecho un gesto a su equipo para que fuera su objetivo. Supuso que podrían comer en algún lugar agradable para almorzar, luego podrían tomar una misión de rango D por la tarde. Algo fácil, sin demasiados problemas. La misión fácil y no problemática por la que firmaron, durante la tarde, fue nada menos que lo más aburrido que se haya hecho en la historia de Konohagakure no Sato. Tuvieron que establecer los registros de la biblioteca en los archivos públicos de Konoha de nuevo a su orden alfabético. El trabajo se realizó en un lugar polvoriento y lleno de moho cuyo aire viciado contrastaba bruscamente con la humedad de las paredes mismas. Los cajones de metal brillaban dolorosamente contra la luz que brillaba desde el techo, y si el fuerte contraste no era suficiente, muchos de los pasillos dentro del lugar no estaban iluminados y cayeron en una oscuridad completamente negra. Tenían órdenes estrictas de no leer nada dentro, pero de nuevo todos los documentos tenían que ser encerrados si se encontraban abiertos. Sakura llegó al escritorio encerado con una pila de documentos desplegados, que Sai comenzó a sellar cuidadosamente una vez más con un sello. Su sensei la observaba desde un rincón, su rostro arrugado por la concentración. El trabajo se estaba haciendo obedientemente y sin un momento de queja, pero al mismo tiempo el ambiente misterioso y silencioso la estaba poniendo nerviosa. Existía una cosa conocida como demasiado tranquila después de todo. Naruto estaba mirando a través de otro montón de sobres llenos de cera, tratando de encontrar su posición en los archivos, cuando una imagen que cayó rápidamente en un montón cercano le llamó la atención. Levantó una ceja mientras se acercaba. La imagen era de un Jounin con el pelo rojo brillante que caía detrás de sus hombros, con ojos violetas y una sonrisa brillante en su rostro. Ella también estaba haciendo la señal de la victoria. Dio vuelta la imagen tratando de encontrar algún tipo de indicación de dónde pertenecía, pero todo lo que consiguió fue un garabato apresuradamente. Promoción Jounin del Reino Unido. Miró a su alrededor, buscando el archivo U. Mirando las carpetas sobre la mesa, su mirada se demoró por un momento en el corredor por el que había pasado. Su sensei no estaba a la vista, y dado que su trabajo consistía en volver a ordenar los archivos, Naruto tuvo que abrir las carpetas. Al menos para buscar una especie de Reino Unido. Utsumi Kazuko no era claramente la mujer de la foto, ya que era un hombre. Urara Katsu tampoco. Su mirada se posó en la última carpeta de la pila. Pelo rojo, ojos violetas, altura, peso, Uzumaki Kushina. Sus manos se sintieron entumecidas cuando sus ojos comenzaron a descender sobre los datos. Desde la identificación de registro de ninja hasta la edad de servicio, comenzó a leer todo con cuidado y calma. No se mencionó el matrimonio. Ella resultó muerta por el ataque Kyuubi. Había un gran texto negro eliminado escrito sobre la razón por la que dejó el cuerpo de Shinobi activo, pero a excepción de eso, parecía una carpeta normal para él, si no fuera por el hecho de que la palabra de su padre sonó en su cabeza en ese preciso momento. Y dile a Kakashi que si Kushina pudiera verlo, lo mataría por haber salido del radar contigo. Fue entonces cuando su mirada se centró en la composición de su equipo. Equipo 12. Uzumaki Kushina. Jounin Sensei. Orochimaru. Su respiración se enganchó. La carpeta cayó sobre la mesa. Jadeó cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró la carpeta. Fingió indiferencia lo mejor que pudo cuando comenzó a trabajar en la pila como si todo fuera normal. ¿Todo bien, Naruto? La voz de su sensei llegó y lo sobresaltó. Ah. Sí, asintió rápidamente.
Solo estaba mirando a dónde tenía que ir este montón. ¿Por qué estaba actuando así para empezar? Orochimaru era solo el nombre del traidor de la hoja. El ninja desaparecido de rango S que solo había logrado derrotar tanto al Hokage como a sus compañeros de equipo mientras escapaba. Era el hombre del saco de los niños. ¿Querías asustar a un niño? Solo tenías que decirles que Orochimaru había salido a buscarlos. La mujer de cabello morado, por supuesto, sospechaba, sus ojos se entrecerraron ligeramente y le dijeron mucho. ¿Viste alguno de estos? Ella preguntó entonces ligeramente. No, tartamudeó sacudiendo la cabeza. Es solo que, no deberían estar aquí. El archivo está en el otro lado, ¿verdad? El Anbu levantó una ceja ante eso, antes de pasar cuidadosamente a la primera carpeta de la pila. Ella frunció. Sí, no es normal. En realidad no deberían estar aquí. Me encargaré de trasladarlos, comentó. Buena captura. Mira a tu alrededor si encuentras algo más, Naruto. Ese sí. Él asintió con firmeza, antes de volver a su tarea una vez más. Se burló mentalmente cuando comenzó a recordar toda la conversación. Realmente era un shinobi suave, ¿no? Ni siquiera podía mentir para salvar su vida. No es que importara mucho. Después de todo, solo sentía curiosidad por un posible miembro de la familia que había muerto. Eso fue todo. Fue solo cuando finalmente se calmó lo suficiente como para comenzar a mirar a su alrededor que se dio cuenta de que había estado sosteniendo la foto de la mujer. Siseó sorprendido, antes de colocarlo rápidamente en los bolsillos interiores de su chaqueta. Iba a dejarlo otro día, por supuesto. Al final resultó que, se olvidó por completo de la foto de su madre hasta que se sentó a cenar, más tarde ese mismo día, con Danzo Sensei. ¿Cómo ha sido su día? Preguntó el viejo shinobi con calma, su único ojo fijo en él. El nuevo sensei es un Anbu, murmuró. Fuimos a limpiar los archivos hoy. ¿Oh? ¿Lees algo interesante? ¿Sé cómo? ¿Qué? No, por supuesto que no. Cuando tenía tu edad, siempre daba un vistazo rápido a las carpetas que tenían mi mismo apellido, dijo Danzo. Yo era un huérfano, ¿sabes? Nunca encontré una conexión, pero de nuevo, el viejo shinobi suspiró. No había mucho que esperar. Konoha estaba en ciernes y las guerras ya se cernían sobre su futuro. Danzo Sensei, Naruto se mordió el labio inferior. ¿Cómo eran los Hokage? ¿Qué provoca esto? El Sandaime habló de cómo el Hokage debería poner la aldea antes que el único shinobi, me preguntaba cómo sería el otro Hokage por esto. Danzo cerró su único ojo por un momento, como perdido en sus pensamientos. En el primer Hokage, siempre tenía una sonrisa en su rostro y una disposición alegre. Solía decir que las prendas del cielo no tenían costuras, lo que significa que las cosas simples eran las más hermosas, el viejo shinobi se rió entre dientes. Él fue la razón por la que Konoha tenía tantos clanes diferentes que coexistían pacíficamente. Con cuidado, Danzo bajó sus palillos. Tobirama Sensei en cambio era más pragmático. Creía firmemente en las leyes, colocándolas ante la persona. Era más frío que su hermano mayor, pero también más lógico. Nunca puedes confiar completamente en alguien, a menos que tengas sus corazones en la mano, comentó. El Yami de Shinobi permaneció en silencio por un momento más, antes de que finalmente agregara. Sin embargo, ambos valoraban la aldea antes que el individuo, pero debes entender, Naruto, que también valoraban al Shinobi. Nunca pidieron algo que ellos mismos no estaban listos para dar. El segundo Hokage se sacrificó para salvar a su equipo del fuerza de Kinkaku, sabiendo muy bien que no escaparía actuando como una diversión. El primer Hokage luchó contra Madara y todos los Bijous, derrotándolos y encarcelándolos. Los ojos de Naruto se abrieron ante la implicación. ¿Era tan fuerte? De hecho, Danzo asintió con firmeza. Él vino de una era de guerra, uno entre muchos hermanos, pero la guerra siempre tiene una manera de quitar las cosas que atesoras, bromeó el viejo shinobi. Es por eso que cuando se libran las guerras, deben librarse sin moderación. Deben combatirse por completo, con plena convicción y sin espacio de error o lapsos de juicio. Esperar y ver es pararse, y pararse es hacer que el número de víctimas aumente día a día, hora por hora. Danzo Sensei, comenzó Naruto entonces vacilante. ¿Qué pasa con los héroes de la guerra? ¿Los tres Sannin? ¿Colocan el pueblo antes de...? No, Danzo interrumpió bruscamente, su tono se volvió ligeramente helado. Esta es una lección que debes aprender bien cuando tengas estudiantes, Naruto. El poder engendra libertad y corrupción en la misma cantidad.
Cuanto más poderoso es alguien, más libre resulta, y al mismo tiempo las leyes comienzan a hacer menos sentido para él también. Tsunade Senju, heredera del noble clan Senju, es una alcohólica endeudada que pasa su tiempo dando vueltas por el país sin un propósito si no acumula aún más deudas. El Sandaime no puede recuperarla porque se niega a ser encontrada, y el único que pudo encontrar sus senderos falsos para llegar a callejones sin salida. Ahora había un gruñido bajo en la garganta de Danzo. El segundo, Jiraiya, es un autor de libertinaje y pervertido que posee una red de espionaje tan laxa que es sorprendente que aún esté activa. Se niega a elegir un heredero para sus técnicas, y ya ha renunciado al protector de la frente de Konoha por eso del Monte de los Sapos, haciéndolo fiel solo en nombre de la aldea. El ceño ahora alcanzó toda su fuerza. Y finalmente está el traidor absoluto de la hoja, Orochimaru. Era el más brillante de los tres, el más astuto, yo personalmente también le enseñé, ¿sabes? Yo fui quien lo colocó en Anbu, y ese fue probablemente su caída. Ya no me respondió, sino solo al Hokage, y Hiruzen era demasiado blando. No vio los signos. En la guerra, los experimentos de Orochimaru eran necesarios. Él fue quien diseñó la mitad de las píldoras médicas. Usamos, y un buen número de contratos de invocación ingresaron a nuestra aldea gracias a él. Sin embargo, a pesar de todo su valor, al final, probó el poder de estar libre de restricciones, y las leyes de Konoha le parecieron cadenas y grilletes a partir de entonces. Danzo sacudió la cabeza. Traicionó a la aldea, no antes de sacrificar a sus propios estudiantes por un horrible experimento más, y se fue después de haber luchado con un Hiruzen quieto y, más tarde, Jiraiya. El viejo shinobi apretó ligeramente su mano izquierda. No hay mayor enemigo que él para el bienestar de Konoha. Yo, y él, está detrás de mí. La garganta de Naruto se apretó ligeramente. ¿Quiere matarme? Probablemente no, respondió Danzo. Siempre tuvo una fascinación con los Uzumaki, tenía un estudiante que era uno, si mal no recuerdo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Danzo se encogió ligeramente de hombros. Probablemente, tenía curiosidad acerca de la larga vida que se rumoreaba y la vitalidad del clan. Al final quedó absorto en la inmortalidad, y esa fue probablemente su caída. Cometió errores, cadáveres no tratados adecuadamente, lo que dejó pequeños rastros que los Anbu en fin logró seguir, sus laboratorios fueron encontrados y desmantelados después. ¿Cómo se liberó el Kyuubi? Los ojos de Naruto se abrieron de repente. Danzo sonrió. La sonrisa era positivamente salvaje. El contenedor anterior no pudo controlar a la bestia mientras daba a luz, su tono se volvió pensativo. Aunque muchos dicen que habiéndole contado a su sensei, el propio Orochimaru participó en él, pero, por supuesto, no había pruebas en su contra. Kusina Uzumaki, su madre, nunca habría desatado al Kyuubi voluntariamente. Solo había unas pocas personas que realmente podían responder lo que había sucedido esa noche, y una era casi confiable. El Kyuubi fue sellado en mí, comentó con cuidado. ¿Era ella, mi madre? Ese es un secreto de rango S, respondió Danzo. ¿Eres mi madre? Preguntó Naruto con calma, sus ojos se entrecerraron en el viejo shinobi, que lo miró perplejo por un segundo, antes de que una sonrisa apareciera en sus labios. No, no lo soy. Entonces ella era mi madre, el genin exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo dentro de él. Y ella murió esa noche, cuando el Kyuubi escapó de ella. Ese es un secreto de rango S, comentó Danzo una vez más. La cara de Naruto se frunció en confusión. Mi madre murió, ¿verdad? Eso, es un secreto de rango S. Naruto dejó caer sus palillos. Observó con sus ojos molestando al Yami de Shinobi, quien simplemente lo miró con una cara ligeramente afligida. Su voz apenas era un susurro ronco cuando habló. ¿Por qué no me dijeron? Porque, dijo Danzo, no hay nada que puedas hacer. ¿Dónde está ella? Ese es un secreto de rango S. ¿Yo Stuff? No, se burló Danzo. ¿A dónde crees que iría una persona herida después de una batalla? Hospital, respondió Naruto entonces. Está en el hospital de Konoha. Él maldijo mentalmente. Había estado en ese hospital prácticamente todas las semanas. Se suponía que lo había entendido eventualmente. Ese es un secreto de rango S, Danzo asintió pensativamente. Antes de proceder en este juego de secreto de rangos falsa o debo advertirle, Naruto, la voz de su sensei estaba lleno de seriedad, se quiere no como lo que encontrará, si decide seguir este. Naruto respiró una vez más. Él cerró los ojos. ¿Podía confiar en las palabras de su sensei? Si no lo hacía, ¿en qué palabras podía confiar? El Kyuubi, ni siquiera estaba hablando.
Supuso que el zorro estaba sentado en algún lugar, jugando shojio solitario mientras sonreía. Sí, incluso podía imaginar al demonio de 9 colas simplemente sonriendo sin importar lo que eligiera. No había confiado en el Kyuubi la primera vez, y había pagado las consecuencias. Si no confiaba en su sensei ahora, está bien, murmuró Naruto. Lo pensaré. Danzo sonrió. Gracias por tu confianza, Naruto, comenzó a decir, hiciste lo correcto. También me duele forzarte así, pero, el Yami sacudió la cabeza con firmeza. Hablemos de los exámenes entrantes de Chunin, preguntó el shinobi retirado. ¿Están listos usted y su equipo? Naruto se sintió un poco vacío mientras asentía y comenzaba a hablar. Él era un cobarde. Debería haber preguntado. Ahora tendría que averiguarlo por su cuenta. Yugao Uzuki estaba lavando los platos ayudados por Ayate, su novio, cuando la voz áspera del hombre llegó a sus oídos. Fui elegido para ser el supervisor de la tercera parte del examen, comentó. ¿Tu equipo va a participar? Respondió Yugao con un tono ligeramente tímido, se había entrenado durante mucho tiempo para manejarlo. Sí. No necesitas fingir el tono, suspiró Ayate, antes de toser un poco, llevándose la mano derecha a la boca. Llegarás allí, eventualmente. Eso espero, la voz de Yugao era severa una vez más. Es solo que, ¿por qué te eligieron? Sabes, con mis pulmones tal como están, dijo Ayate, la actividad extenuante está fuera. Por lo general, estoy haciendo contrainteligencia dentro de Konoha, y como necesitaban un supervisor, a quien eligieron para la primera y la segunda parte. Ibiki está haciendo lo primero, y Anko está haciendo lo segundo, respondió deslizando lentamente los platos en el armario. Entonces, ¿estás planeando enviar a los novatos? No son novatos, respondió ella sacudiendo la cabeza. Son sólidos, todos ellos. Sai y Naruto ya son chunins bien definidos. Es una pena que Naruto no tenga ninguna técnica, pero puedo entender el pensamiento. Con la cantidad de chakra que tiene, se estremeció Ayate. Entonces, ¿cómo van a entrar en la refriega? Escuadrón de asesinatos, respondió con calma. Los 3. La chica hace trampas. Sai es el reconocimiento y Naruto es el estratega. ¿Sabes? Ayate se rascó lentamente la punta de la nariz. Tendré que decirles que no puedo ser el supervisor si su equipo está listo para correr. Hay un conflicto de intereses y demás. Entendido, asintió Yugao con firmeza. Miró por la ventana cercana. Es hora de tu medicina, Ayate. Sí, Ayate frunció el ceño. Voy. Comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el baño. Yugao se quedó sola, mirando el plato que estaba lavando. Ella sabía de al menos 10 formas de matar a alguien con bordes de cerámica rotos o dentados. Sabía 5 maneras de hacer del jabón un instrumento letal. El agua corriente podría ser la fuente de un jutsu de agua. Si ella quería matar a Ayate, solo necesitaría cambiar sus píldoras de medicamentos por las envenenadas. Sabía que no era lo correcto, pensar en todas las formas posibles de matar a alguien, pero ella era Ambu, y eso era lo que esperaban de ella. ¿Realmente estaba volviendo a la vida normal de un shinobi? Ella no podía creerlo. Todavía esperaba con ansias una invocación secreta, diciéndole que la cobertura profunda había terminado y que podía volver a ser Kat. Ella podía fingirlo muy bien, por supuesto, pero algunas emociones eran más sutiles de atrapar. Miró su reflejo en el espejo y la cara de gato enmascarado la miró. No estás jodido, declaró Yugao con firmeza. Eres solo, diferente. Ella solo tenía que creer eso. Sí, ella solo tenía que creer. Mientras tanto, en un tejado oscuro cerca de las aguas termales de Konoha, un hombre de cabello blanco de aspecto sombrío suspiró. Maldición, murmuró Jiraiya del Densetsu Sanin. Yo llegué tarde. Sus hombros cayeron. Las aguas termales están cerradas, se susurró a sí mismo. Maldición.